Vamos a seguir viendo aspectos de cómo trabajar con números de rango. Hemos visto ya la hoja 1 y ahora lo que voy a hacer es un duplicado exacto de la hoja 1, apretando control y arrastrando la pestaña de hoja 1 hacia la derecha y soltando. Se denomina hoja 1 y entre paréntesis 2. Voy a eliminar la hoja 2 y lo que voy a hacer es a esta hoja nueva, a este duplicado, llamarla hoja 2. Y voy a hacer algunas modificaciones. Estas filas van a desaparecer, eliminar, y vamos a ver los nombres de rango. Lo que ha sucedido es que al duplicar la hoja se han duplicado también los nombres de rango. Pero como no puede haber dos nombres de rango iguales, al primer nombre de rango que se creó en la hoja 1 le pone ámbito de libro y al nuevo le pone ámbito de hoja 2. Esto es, se ha duplicado todo. Si lo ordeno por ámbito, veo que hay los que ya tenía, que son ámbito de libro, se pueden invocar desde cualquier parte, simplemente seleccionando el rango, o los de la hoja 2, que habría que, para identificarlos, hacerlo o bien desde la hoja 2 o especificar que es un nombre de rango de la hoja 2. Para no confundirnos voy a eliminar todos estos. Señalamos todos los que hay pertenecientes a la hoja 2 y los eliminamos. Ahora solo nos han quedado los de ámbito de libro, que son los que se crearon en la hoja 1. Voy a eliminar de aquí el IVA. Eliminar. Lógicamente esto ya empieza a mostrar los errores y vamos a cambiar también las cabeceras. A esta la vamos a llamar producto. Aquí vamos a indicar que esto es, en lugar de unidades, es la cantidad. Esto en lugar de el precio unitario simplemente voy a poner P/unitario. Esto de aquí es el importe y esto de aquí son ingresos. Voy a marcar toda esta hoja y voy a poner, con crear desde la selección, nombres de rango, pero solo utilizando la fila superior. Tengo que arreglar las fórmulas, pero antes voy a crear para el IVA otra forma de trabajar. Hasta ahora hemos visto que los nombres de rango se crean o bien por aquí, donde puedo ir a nuevo y me sale esta ventana, o bien también puedo llegar a esa ventana con asignar nombre. Voy a poner aquí el nombre impuesto y lo que voy a ver es que no solo puedo poner nombres de rango clásicos marcando de qué celda a qué celda va, sino que puedo poner también fórmulas. La más sencilla es simplemente poner que esto es el 21%, que sería el IVA. Y a ese nombre de rango le voy a llamar impuesto. Acepto y vamos a cambiar aquí alguna fórmula. Aquí en lugar de unidades, ya no se llama unidades, se llama cantidad. Vemos que lo reconoce Excel y en lugar de precio unitario es P/unitario. Vemos que ahora la fórmula funciona y al copiarla está trabajando perfectamente. En este caso ya no se llaman ventas, se llama importe, que lo reconoce, y ya no tengo el IVA, sino que tengo impuesto. Y veo que lo reconoce aquí. Pulso aceptar, la fórmula se calcula bien y la copio. Por lo tanto, lo que he visto es que existen nombres de rango locales y con ámbito de libro. En este caso voy a hacer un listado para que se vea. Si nos venimos, por ejemplo, aquí y nos venimos a utilizar en la fórmula, yo puedo utilizar nombres de rango cuando esté haciendo una fórmula, pero también hay un botón aquí abajo, una opción que es pegar nombres. Y la última opción aquí abajo es pegar lista. Y me sale un listado con todos los nombres de rango que tenga. Vamos ahora a convertir esta tabla en una tabla reconocida por Excel. Nos vamos a insertar, tabla,
Él reconoce el rango, pulso aceptar y ya lo tengo en forma de tabla. Vamos a indicar aquí una serie de valores que quiero calcular. Voy a calcular el número de unidades vendidas. Número unidades vendidas. También quiero calcular la facturación total. Y quiero calcular el número de productos. ¿Cuántas líneas de producto tengo? Vamos a hacernos una pequeña tablita que vamos a rellenar. Para calcular las unidades vendidas, lo que voy a hacer es utilizar esta tabla. Pero como la he nombrado como tabla, tiene grandes ventajas. Primero vemos que al poner el cursor dentro de ella aparece una nueva pestaña aquí arriba que se llama herramientas de tabla. Podría utilizar muchas opciones y entre ellas puedo cambiar el color. Existe un nombre que se llama tabla 1, pero lo puedo cambiar. La voy a llamar informe. Pulso Enter y ahora me vengo aquí y yo lo que quiero para calcular el número de unidades vendidas es sumar todo esto, que es la cantidad. Para sumar todo esto, lo que voy a hacer es utilizar la función suma, abre paréntesis, pero ahora voy a llamar a la tabla, que se llama informe. Obsérvese que aquí se reconoce. Pongo corchete y ahora tengo que elegir qué columna o qué campo es el que quiero. Necesito la cantidad. Elijo la cantidad, cierro corchete, cierro paréntesis, enter. Vamos a ponerle formato de separador de miles a 0 decimales. Y este formato le voy a copiar aquí. Facturación total. Quiero la suma de esta zona, de la columna F. Sería igual suma, abre paréntesis, informe, que es como se llama la tabla, abre corchete, en este caso lo que quiero son los ingresos, cierra corchete, cierra paréntesis, enter. Y me da la facturación total. Número de productos. Quiero contar cuántas líneas hay aquí. Eso lo puedo hacer con la función contar, abre paréntesis, informe, que es la tabla, y como nombre de campo puedo utilizar cualquiera de los que sean numéricos, puesto que contar cuenta valores numéricos. Voy a elegir cantidad, cierro y cierro. Y me dice que efectivamente hay 5 líneas, que son los 5 tipos de productos que estoy vendiendo. La ventaja que tiene esto es que si yo aumento el número de filas, automáticamente, sin que yo aumente el rango, esto lo reconoce. Si yo, por ejemplo, pongo que estoy vendiendo cámaras, rápidamente ya se maqueta la tabla, le digo que estoy vendiendo por importe de 1.500 a un precio de 320 euros y obsérvese que aquí el número de productos ya ha pasado a ser 6 y se han actualizado tanto la facturación total como el número de unidades vendidas. Esto también lo podría hacer simplemente invocando al rango, puesto que lo he nombrado. Obsérvese que si yo señalo esta zona, aquí arriba pone cantidad. Y si señalo esta, pone P unitario. Esto es, el rango a medida que voy introduciendo filas se va actualizando. Por lo tanto, el número de unidades vendidas simplemente sería la suma de el nombre de rango que se llama cantidad. Ahí lo tengo, lo elijo y esta sería otra forma de trabajar. Voy a copiar y pegar el formato a este área. ¿Aquí qué tendría que hacer? Pues simplemente la suma de, ¿cómo se llamaba el nombre de rango? Ingresos, pues lo pongo. Elijo ingresos y ya lo tengo. Y aquí
es igual contar, abre paréntesis, y tengo que elegir cualquiera de estos nombres de campo. Voy a elegir, por ejemplo, importe. Con lo cual veo que se actualiza. Hagamos la prueba una vez más. Vamos a introducir un nuevo elemento. Por ejemplo, voy a vender proyectores. Estoy vendiendo 500 proyectores a un precio de 900 euros y veo que efectivamente aquí se ha actualizado, tanto por este sistema como por este otro. Y finalmente lo que vamos a ver es que también se pueden incluir fórmulas más complejas como nombres de rango. Esto es, yo podría crear un nombre de rango que se llamaría elementos para calcular esos 7 elementos. Hace lo mismo que número de productos. Pero lo voy a hacer utilizando nombre de rango, con lo cual me voy a fórmulas, asignar nombre, le llamo elementos y aquí, en lugar de escribir un rango clásico indicando las celdas, empezando por igual, voy a hacer una fórmula que se llama contar, abre paréntesis, y aquí puedo poner la tabla, que es informe, abre corchete, cantidad, cierra corchete, cierra paréntesis, enter. Si yo aquí invoco a ese nombre de rango, poniendo igual elementos, que ya lo reconoce, pues en cuanto pulse enter me dará 7, que son el número de productos o elementos con los que estoy trabajando. Muy bien, por lo tanto hemos visto más aspectos para trabajar con nombres de rango de una forma más eficiente.